Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente juntos para compartir el análisis de cada uno de los capítulos de este libro. Ser en el hacer. Factor y recurso humano, personalidad e identidad laboral. Una perspectiva desde la intervención convergente en la organización del trabajo. Bien, hoy vamos a desarrollar puntualmente cada uno de los ítems del capítulo 15 que lleva por título Los componentes de la identidad laboral. Vamos a ver qué elementos integran lo que llamamos identidad total. Luego vamos a analizar la relación entre la identidad, la persona, el personaje y la personalidad. La relación con los pares, con la tarea, con la organización. En otro punto vamos a hablar de creencias, valores, representaciones y actitudes. Luego vamos a dar un ejemplo en relación al tema de la identidad en general y de la identidad laboral en particular. Vamos a hablar del temperamento, el carácter, la personalidad y terminamos el capítulo hablando de la tensión entre las necesidades personales y los requerimientos del personaje laboral, es decir, la relación entre el sujeto, entre la persona y la organización en el ámbito del trabajo. Bien, comencemos entonces desarrollando una definición del concepto de identidad y de identidad de rol. Leemos. Retomando el modelo convergente COTA, recuerden que COTA alude a 4 términos que son la convergencia organizacional, transactiva y autoeficaz. Hemos visto ya antes que, y digamos ahora que el modelo COTA parte de analizar la identidad del rol laboral como un aspecto central integrador de la identidad total del sujeto, compuesta esta por las dimensiones de género, histórica y de rol. Cuando hablamos de rol, nos referimos al rol social, familiar, laboral, etc. Está sostenido por el estatus del personaje sociocultural. Observamos ahí entonces, en este pequeño gráfico, identidad total o identidad integrada, que se compone por la identidad histórica, la genérica y la identidad de rol. Sigamos leyendo. Retomando el análisis de un aspecto de la identidad de rol, como es la identidad de rol laboral, la autopercepción del trabajador y el feedback de la imagen que le devuelve la organización, repetimos esto para definir lo que es la identidad de rol. La identidad de rol la entendemos como la autopercepción del trabajador y el feedback, es decir, el reforzamiento, la realimentación de la imagen que le devuelve la organización. Entonces, señalamos que se construye en la historia de las transacciones, ese rol laboral, entre el sujeto instituido, su grupo de referencia, pertenencia y la imagen global de la organización. Es entonces la identidad de rol la resultante de las necesidades de la persona, biológicas, personalidad, autorrealización, expectativas, afectos, y de las rutinas del personaje, es decir, comportamiento esperado por la organización en relación con la tarea prescripta. Bien, antes de continuar, entonces volvemos a ese gráfico identidad histórica, de género y de rol, simplemente para ampliar brevemente el concepto. Identidad histórica, ¿a qué se refiere? Se refiere a todos los procesos y de identificación, de construcción del propio ser en función del entorno familiar inmediato, luego del entorno secundario, quiere decir que tiene que ver con las relaciones con los demás, con el barrio, con la escuela,
con la comunidad en general, con los valores sociales y demás, que el sujeto va desarrollando en todo el proceso evolutivo. La identidad histórica se compone, por ejemplo, de los aspectos culturales recibidos dentro del ámbito familiar, las tradiciones, las identificaciones ideológicas que el sujeto puede hacer en ese ámbito inmediato, la relación con sus compañeros de escuela, con sus compañeros del barrio, con sus compañeros de trabajo, la identificación dentro de la familia, con sus padres, con sus hermanos, es decir, todo aquello que tiene que ver con esa parte del ser que remite al origen del sujeto. Nosotros vivíamos en tal lugar, en tal barrio, mis padres provenían de una familia de tal lugar, nosotros mirábamos el mundo a través de la figura de mis abuelos, que fueron muy importantes dentro de las tradiciones familiares. Bueno, todo eso, en definitiva, ejemplos que se me ocurren, hacia la identidad histórica del sujeto. También lo que pudo haber acontecido, un incidente, un accidente, una pérdida familiar, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, la identidad de género, este es un tema que hoy por hoy bastante polémico muchas veces, un tema complejo, es decir, la relación del sujeto no solamente con su sexo biológico, sino también con la perspectiva que de esa condición biológica tiene la sociedad y también la que hoy llaman autopercepción del sujeto en relación a su propio género. Esto es lo que llamamos identidad genérica. Y finalmente, la identidad de rol, que como ya dijimos, tiene que ver fundamentalmente con el personaje de rol. Soy en tanto hago, el ser en el hacer. Cuando decimos, y ¿en qué estás trabajando? ¿O a qué te dedicas? Y el sujeto dice, yo soy comerciante, yo soy médico, yo soy carpintero. Es decir, el trabajo, si tiene una continuidad, le da al sujeto una identidad que lo define frente a los demás, a la mirada de los otros y a sí mismo. Este es el ser en el hacer. Bien, vamos ahora a ver unos conceptos vinculados específicamente con la persona y el personaje y las relaciones con el entorno inmediato del sujeto. Leemos. Persona y personaje son dos a quererse u odiarse según la concepción del trabajo y de la cultura de la organización. Siempre persona y personaje están en tensión, avanzando el uno y retrocediendo el otro. La integración del recurso y el factor es una meta funcional que persigue la prevención en el ámbito sociolaboral. La identidad laboral se construye en gran parte a partir de la relación de un empleado con la organización, como persona y personaje de rol, en el ámbito de trabajo atravesado por los siguientes vínculos coinstituidos y sincrónicos, que son, vamos a mencionar 6. El vínculo con los pares, lo que llamamos relación horizontal, con los jefes, lo que llamamos relación vertical, con la tarea, relación transversal, con su propia imagen, relación interna, con la organización total, relación externa, y con la imagen que de la organización tiene la comunidad donde está el sujeto incorporado. Es una relación corporativa trascendente, así la llamamos. Antes de continuar, mencionando ahora el comportamiento vincular, y en ese sentido, ¿qué podemos indagar en cada uno de estos 6 vínculos? Aclaramos entonces que cuando hablábamos
de la persona y el personaje, dos a quererse, dos a odiarse, dos en armonía, dos en disarmonía, y también factor y recurso humano, recordamos, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, que dentro de lo que llamamos ecuación comportamental, con un numerador y un denominador, y que nos enviaba directamente al comportamiento concreto, teníamos en el numerador el concepto de persona, el concepto de personalidad y el concepto de personaje. Entonces, cuando decimos persona, agregamos de necesidad, es decir, todo aquello que tiene que ver con la persona biológica, la persona psicológica, la autopercepción del sujeto, las tensiones, cómo se percibe, cuál es su identidad histórica. En ese sentido, entonces, la persona de necesidad es aquella que tiene una obligación que cumplir, pero está cansado, está conflictuado, ha tenido un problema, de todas maneras va a su trabajo, pero tiene una parte, digamos, de su proceso más o menos preconsciente que está ocupada en otra cosa. Esta es la persona de necesidad. Frente a eso, el sujeto puede tomar la decisión de ponerlo entre paréntesis y dedicarse a la tarea y después ver. Puede ser que esto interfiera en la tarea permanentemente y comete errores. ¿Qué es lo que te pasa? Hoy te veo distinto, es que estoy muy preocupado. Es decir, esa relación que hay entre la persona y la tarea. La personalidad que está en el medio está modulando, está a partir de la personalidad, condiciona, por un lado, condiciona, digamos, si lo vemos en la ecuación, condiciona hacia atrás, hacia el concepto de persona. ¿Por qué? Porque puede ser que el sujeto tenga una personalidad muy extrovertida y a pesar de su preocupación continúe, por ejemplo, atendiendo a un cliente y el cliente no perciba esa preocupación. Y al mismo tiempo modifica también hacia adelante en relación a lo que sigue, que es el personaje de rol, en donde puede ser que justamente, como decíamos, el personaje de rol se ve afectado por ese estilo de personalidad. Y en el denominador tenemos básicamente la situación, el contexto, si es permanente, si es una cosa circunstancial y demás. También en el numerador, eso lo hemos visto y lo vamos a retomar en el cierre, en el capítulo 16, aparece otro concepto agregado que es el concepto de percepción ideológica, es decir, las creencias que el sujeto genéricamente tiene del mundo y de sí mismo. Esto también condiciona, ¿no? Con un ejemplo sería algo así como yo creo en el destino. Entonces, a pesar de que está el sujeto mal, preocupado, y a pesar de que ha cometido errores desde su rol laboral, bueno, de todas maneras, esto va a salir bien porque yo creo en el destino, a mí siempre me va bien y el destino hace que me vayan bien las cosas. O por el contrario, siempre las cosas me van mal y seguramente algo va a suceder que empeore mi situación. Es decir, estas creencias condicionan también el comportamiento en un momento sincrónico, en el aquí y ahora. Bien, veamos ahora, retomando entonces estos 6 puntos de los vínculos con los pares, con los jefes, con la tarea, con la propia imagen, con la organización total, con la imagen que de la organización tiene la comunidad. ¿Qué podemos indagar cuando justamente observamos cada uno de estos vínculos que se repiten diacrónicamente? Es decir, esto hay que tomarlo no como una observación puntual, sino como una reiteración, un patrón en esos comportamientos con estas 6 dimensiones, llamémoslas así. Bien, leemos. De tal manera, al estudiar el comportamiento vincular, es factible indagar en las relaciones con los pares, lo que llamamos la camaradería; en las relaciones con los jefes, la confianza; en las relaciones con la tarea, el orgullo; en la relación con la propia imagen, la autorrealización; en la relación con la organización total, la pertinencia; en la relación con la imagen,
que de la organización tiene la comunidad, finalmente indagamos la pertenencia. Bien, vamos ahora a definir algunas características de un tema vinculado desde luego a esto, pero que tiene características muy especiales, que son justamente el tema de las creencias, los valores, las representaciones y las actitudes. Bien, y vamos a ver también una serie de esquemas que nos van a orientar en relación a los juicios previos que tiene el sujeto, muchos de ellos no conscientes, y que condicionan finalmente la percepción de su entorno y también el sesgo que tiene cada una de sus tareas en el ámbito del trabajo y fuera del ámbito del trabajo. Leemos. Creencias, valores, representaciones y actitudes. Una parte importante de la dinámica de la identidad se constituye a partir de las creencias que sustenta el sujeto. Las creencias pueden ser en principio prejuicios, cuando no devienen de la empiria, de lo empírico, sino solamente de lo ideativo ideológico, o posjudicativas, cuando se sustentan en la contrastación empírica del sujeto. Entonces tenemos creencias que pueden ser prejuiciosas o pueden ser posjudicativas, es decir, cuando el sujeto parte de una verificación empírica o simplemente de una creencia que no tiene verificación en la realidad. Asimismo, las creencias pueden ser tales que tienen que ser sustentables, para ser tales, tienen que ser sustentables, es decir, que se sostengan por sí mismas desde una lógica racional afectiva. Se cree tanto a partir de contrastaciones y empiria, lo que llamamos proceso inferencial, como de la presión de los afectos. Lo creo porque me gusta creerlo o simplemente es útil a mis intereses creerlo así. Bien, continuamos un poco más adelante. En ese sentido es útil diferenciar entre comportamientos que implican involucramiento de aquellos que van más allá en la intensidad motivacional y que pueden ser descritos con el concepto de compromiso. Pareciera que estas categorías podrían ubicarse en un continuo o gradiente de intensidad. El involucramiento implica de suyo participar, ser parte de algo mayor. Lo podríamos equiparar a nuestro concepto de participación simple. El compromiso, por otro lado, va más allá, implica un involucramiento esencial que puede definir la característica misma del proceso. Ser protagonista, en nuestra definición, es diferente a ser meramente participativo. El protagonismo implica participación, pero la participación no necesariamente denota protagonismo, agregamos. Es interesante señalar que la raíz de esta palabra, cuando hablamos de protagonismo, alude a lo agonístico, lucha, sufrimiento. En este sentido podemos inferir que todo compromiso implica algún grado de sacrificio. Vamos a ver inmediatamente un cuadro, una gráfica, que nos va a mostrar la interacción entre los intereses, las necesidades, las creencias, los valores, el reforzamiento, las representaciones, las actitudes, las tendencias, tanto observables como no observables. Veámoslo. Bien, por un lado tenemos en la parte superior, observamos intereses y necesidades. Dentro de esos intereses y necesidades podemos identificar las ideologías sociales, la educación familiar, la percepción significativa, la interpretación de la realidad, las ideologías personales. Y esto nos lleva entonces a las representaciones. Pero fíjense que estas creencias, en el lado izquierdo, estamos observando, estas creencias denotan valores. Es decir, esos valores dependen de las creencias. Entonces, esas creencias que generan valores nos llevan a las representaciones.
y esas representaciones nos llevan a las actitudes. Estas actitudes son tendencias. ¿Qué es una tendencia? Como ahí lo aclara, es el pensamiento orientado, disposición a la acción. Algunas son observables, acción concreta. Acá hay un reforzamiento, un feedback, ¿verdad? Donde las representaciones a su vez refuerzan los intereses y necesidades. Hoy llamaríamos a eso una suerte de sesgo, sesgo de confirmación. Yo estoy buscando una determinada confirmación a mi creencia cuando observo algo, selecciono y digo, claro, es como yo creía. Entonces esa representación refuerza tanto los intereses como las necesidades. Veo determinadas cosas porque podría ser porque realmente existen esas cosas fuera de mí, o podría ser porque el verlas, el resignificarlas, implica justamente un posicionarme y un preservar mis propios intereses y mis propias necesidades creenciales. Cuando decimos creencias, valores y representaciones, decimos que si yo creo, por ejemplo, que determinada forma de relación entre los padres y los hijos generan determinadas consecuencias, supongamos que yo lo piense de una manera dogmática, unicausal se dice, entonces eso es un valor en sí mismo y la representación que voy a tener cuando observe una relación entre padres e hijos, la valoración que voy a hacer va a estar en función de esa creencia previa. Si el niño, por ejemplo, se pone a llorar o le contesta de manera improcedente al padre, digo, claro, esto es por tal cosa. ¿Por qué? Porque yo tengo una creencia previa y esa creencia me da un valor. Esto está mal o esto está bien. Si estoy más cerca o más lejos de la certidumbre que se demuestre a través de metodologías un poco más rigurosas, científicas y demás, eso es otro tema. Lo importante es que yo voy a actuar en función de mis propias creencias y voy a valorar en función de mis propias creencias. Muchas de esas creencias tienen que ver con la educación, con conceptos amplios que llamamos ideológicos, que son creencias que se repiten en ámbitos muy diferentes, pero también tienen que ver con mis propias necesidades personales. Es algo que entre comillas, me conviene creer, porque si no lo creyese, yo entro en contradicción conmigo mismo y quizá un aspecto de mi identidad se perturbe. Entonces, para preservar esa identidad, a mí me conviene creer tal cosa. Esto no es mentir, en todo caso podría ser mentirme a mí mismo. Las creencias no son mentiras, no son mentiras que yo me hago a mí mismo. Pueden ser absolutamente falsas, de hecho, una enorme cantidad de creencias cotidianas son falsas, pero y otras no lo son, desde luego. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar un ejemplo de todo esto que venimos comentando, pero previamente les comparto la lectura de unos textos, de unos párrafos más. Leemos: las representaciones son reconstrucciones significativas de lo percibido. En verdad, percibir es ya condicionar creencialmente. No sería tanto ver para creer, sino creer para ver. Repito, no sería tanto ver para creer, sino creer para ver. Porque las representaciones, finalmente, modelan las actitudes. Disposición, lo aclaramos, ¿no? Disposición para y hacia y acción explícita. Se tiende a ver lo que se espera ver. Este punto nos abre la amplia temática de las ideologías sociopolítico-culturales que excede lo específico de este libro, decimos. Toda la interacción silente deviene naturalmente en una secuencia actitudinal. Aclaramos, pensamiento orientado, predisposición y acción. Esa secuencia actitudinal que la observación externa se muestra como conducta concreta, poco dispuesta a resolver problemas, subactividad, acciones alambicadas y poco eficaces,
y mala disposición para impulsar cambios o resolver problemas de manera práctica. Vamos a dar entonces, dijimos, un ejemplo. Voy a compartirles un ejemplo que leo en la página 105 del libro. Creo que va a ser muy útil para poder bajar al territorio cotidiano todos estos conceptos teóricos. Juan es un empleado público con muchos años de antigüedad en una institución estatal. Ocupa un puesto de encargado de departamento logístico. Es separado, con 3 hijos ya adultos. Sus creencias acerca de los empleados más jóvenes, y por lo mismo de menor rango en el escalafón administrativo, son, diríamos, de cuño paternalista. Juan piensa que la juventud tiene una mirada extrema e ingenua, muy afecta a las novedades y a la moda, con propuestas simplistas y románticas que no entiende esa juventud, de sus compañeros recién llegados, no entiende la complejidad de los problemas. Dice Juan que cuando crezcan, estos jóvenes verán las cosas de manera muy diferente. Estas creencias de base, con independencia de la exactitud o no de tales acertos, determinan en parte su escala valorativa de la conducta de terceros, en donde la relación eficacia-eficiencia no tiene un lugar relevante, ya que no cree en la posibilidad de la excelencia devenida de cambios radicales. Juan desvaloriza los argumentos favorables a instrumentar procedimientos nuevos, de dinámica proactiva y reacomodamientos funcionales a estrategias diferentes. Es que a Juan no le convienen los cambios. Acá viene una cuestión ahora interesante. ¿Cómo que no le convienen los cambios? ¿Qué queremos decir con eso? Sigamos leyendo. ¿Por qué no les convienen los cambios a Juan? Porque lo confrontarían con desafíos desgastantes para su identidad laboral ya instituida, que además le generan temores porque ignora cómo manejarlos. Con respecto a lo instituido, recordemos que hay una dinámica entre lo instituido y lo instituyente. Lo instituyente con el tiempo, lo que está en proceso de recambiar situaciones anteriores, procedimientos, conceptos y demás, con el tiempo va generando redes que lo van solidificando y lo instituyente se convierte en instituido. Ese instituido es resistente por sí mismo, por su propia esencia, es resistente a nuevos instituyentes. Es decir, lo instituido se resiste a los cambios, siendo que él mismo en algún momento fue parte de una propuesta de cambio que también sufrió la resistencia de lo que anteriormente estaba instituido. Entonces, como decíamos, que a Juan, entre comillas, porque él quizá no lo sabe, no le conviene lo instituyente, algo que modifique lo que él ya conoce de memoria y no tiene ganas de aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque simplemente está en contra del progreso o en contra de lo que podría ser un cambio positivo. No, porque eso impacta en sus propias creencias y en su propia identidad. Salvo que tenga una capacidad, una personalidad muy plástica, y entonces diga, bueno, sí, esto seguramente me va a dar trabajo aprender cosas nuevas, pero es un desafío que yo acepto. Continuamos leyendo. Su inercia conservadora es condición necesaria para ocultar otros datos que pudieran desmentir sus convicciones. Juan construye y refuerza entonces un sistema de valores cuasi ideológico que se acomoda a sus necesidades personales, que él confunde con las de la organización. Piensa que lo importante es hacer las cosas, comillas, como siempre se han hecho, despacio y sin cansarse, para no dar por el peso más de lo que el peso vale, y así evitar hacerle el juego a los que la pasan bien a costa del empleado ingenuo que trabaja más de lo que le piden. Hay una afirmación, ¿no es cierto?, que es una afirmación creencial, ideológica de Juan.
Esto es parte de lo que llamamos una racionalización justificativa. La representación valorativa de Juan respecto a quienes plantean cambios es la de personas molestas e ingenuas, lo que refuerza lógicamente sus creencias, ya que las personas tienden a ver lo que previamente creen y no al revés, como decíamos hace un rato. Estas percepciones del comportamiento son leídas por nuestro personaje como una confirmación de sus creencias y un reforzamiento de los valores que sostiene de manera sustentable. Sus defensas psicológicas para evitar el surgimiento de dudas acerca de lo que sostiene lo lleva a un comportamiento negativista. Es decir, ante cualquier propuesta antepone un obstáculo preventivo. Esto sería algo así como: no sé de qué se trata, pero me opongo. Cae así Juan en lo que un usuario o cliente de un servicio organizacional en general llamaría vulgarmente una actitud burocrática. En rigor, y en términos más estrictos del análisis organizacional, estas conductas son productos de un perfil comportamental laboral burocratístico, cronificado institucionalmente, diríamos. La conducta final, evidentemente actitudes constatables en la acción, es la resultante sintética de la estructura de personalidad, las tendencias del pensamiento orientado, las tácticas adaptativas, la situación tanto de la tarea como del entorno. La situación exige siempre comportamientos adaptativos de rol que son funcionales a aquella, al menos en personalidades saludables. Las conductas resultantes siempre aparecen alineadas con las creencias y estilos de personalidad, aunque en principio puedan aparecer al observador como superficialmente contradictorias. Para detallar más estas afirmaciones, hemos diseñado el siguiente gráfico. Y observamos ahí el gráfico que empieza por temperamento, carácter, personalidad, conducta coherente y luego conducta aparente. ¿Qué es esto de conducta coherente y conducta aparente? Primero digamos que recordábamos que el temperamento es justamente la base del edificio, es decir, donde se construye el edificio, es aquello que podríamos llamar como heredo constitucional. El carácter es lo que surge en función de la interacción en los primeros años de vida entre el temperamento y el medio ambiente. Es el aspecto caracterológico, es lo que se aprende en relación al medio ambiente. Cómo reacciona el medio ambiente, en primer lugar, la relación con los padres, la relación con la familia y demás, a mis impulsos temperamentales. Y el impulso temperamental choca con el medio ambiente y en función de ese resultado comienzo a construir mi carácter. Históricamente, entre el carácter, el temperamento y el carácter, finalmente en un momento evolutivo, que es el momento posterior a la pubertad, adolescencia, se comienza a definir lo que llamamos personalidad, que tiene aspectos de tipo heredo constitucional biológico y aspectos socioculturales, ¿sí? Y lo que observamos es lo que llamamos conducta coherente. La conducta coherente es una conducta que está alineada con el rasgo de personalidad, con el rasgo caracterológico del sujeto. Pero la conducta aparente es lo que se observa como resultado de la conducta coherente que está debajo. A veces observamos un comportamiento que no entendemos, pero si lo analizamos en detalle, nos damos cuenta que ese comportamiento para nosotros sorprendente, extraño, tiene que ver básicamente con la conducta coherente alineada con el rasgo, y ese rasgo se vincula directamente con la personalidad, con el carácter y con el temperamento. Ese rasgo se vincula con las creencias, básicamente. Se vincula con los valores que el sujeto tiene. Entonces decimos, pero ¿cómo puede ser que fulano de tal, que es una persona tan tranquila, tan moderada y demás, reaccionó de esa manera? Qué raro. No, no es raro.
Sí, es raro desde el punto de vista de la frecuencia, ¿m? Es algo atípico, pero si lo analizamos, esa reacción tiene que ver con determinados valores que el sujeto sintió afectado y reaccionó de esa manera. Otro sujeto que quizá tenga un comportamiento mucho más extrovertido, inclusive agresivo en general, quizá frente al mismo hecho reaccione de una manera absolutamente indiferente. ¿Por qué? Porque no afecta a sus propias creencias. ¿eh? O es un sujeto cuya escala de moral no se ve afectada, por lo que sí se ve afectada la escala de moral del primer sujeto que mencionamos. Entonces, por eso decimos, conducta coherente es la que subyace, la que está por debajo de la conducta aparente. Observamos ese gráfico que viene de temperamento, carácter, personalidad, conducta coherente, conducta aparente. Para reforzar esta idea, cerramos este punto del capítulo con un ejemplo muy breve, un ejemplo más. Fíjense, un sujeto tipo introvertido con inestabilidad emocional puede en determinada situación actuar muy tranquilo y con estabilidad, impulsado, por ejemplo, por el rasgo valor sobriedad, que en parte lo constituyen. Con independencia de compartir o no el modelo esquemático que comentamos y que en rigor presenta más debilidades que fortalezas, decimos, queremos enfatizar lo que consideramos un aspecto importante, que es la diferencia que proponemos entre los conceptos de conducta coherente con la dimensión categorial estructural y la conducta aparente, lo que se observa como respuesta respecto a la situación. Y finalmente, vamos a hablar ahora de la tensión entre las necesidades personales y los requerimientos del personaje laboral. Vamos a ver también un gráfico para ir ya cerrando estos conceptos del capítulo 15 y leemos: la tensión entre la persona de necesidad y el personaje de rol es funcionalizada o disfuncionalizada por la personalidad, lo hemos dicho varias veces, del actor sociolaboral. Veamos la razón de esta afirmación. Personaje de rol, persona de necesidad y personalidad del actor se despliegan entonces en un escenario complejo, sobredeterminado y sobredeterminante, definido por la organización y la situación, que puede ser estable o contingente. En ese escenario se desarrollan las rutinas del rol, el comportamiento esperado por la organización con arreglo a las tareas prescritas en la descripción del puesto. En simultáneo, por lo general, en segundo plano, mientras el actor laboral desempeña su tarea, se presentan las necesidades de la persona, que son biológicas, de autorrealización, expectativa de logro, afectos, etc. Estas están incluidas en el perfil personal. Esas necesidades interactúan en tensión con los requerimientos del rol y ambos factores son atravesados por el estilo de personalidad. Se podría decir que la personalidad tiñe al rol, sin modificar la esencia que lo define, al tiempo que controla a las necesidades. En el gráfico que estamos observando, vemos que en el centro, es un gráfico orientado directamente a la psicología del trabajo, está la tarea. Tenemos arriba la identidad laboral, abajo la personalidad, hacia la derecha vemos el recurso humano, situación, organización, y también a la izquierda el factor humano, organización, situación nuevamente. Finalmente, así la identidad laboral conecta los requerimientos del personaje con las necesidades psicofísicas y culturales de la persona. En la identidad laboral se centra la vivencia del, entre comillas, orgullo por el trabajo realizado. Es decir, que en esta complejidad de variantes y de variables, de interacciones que digamos, giran en torno a la tarea, encontramos fundamentalmente entonces 4 componentes y volvemos nuevamente al tema de
la ecuación comportamental. Esos 4 componentes centrales, después le fuimos agregando otros, dijimos como el tiempo de la situación, si es contingente, si es permanente, si es crónica, el contexto ideológico, etc. Pero la base de la ecuación del comportamiento, es decir, lo que observamos, el resultado de la tarea, tiene que ver básicamente con la persona de necesidad, con el estilo de personalidad y con el personaje de rol sobre la situación. Esa situación, obviamente, está vinculada no solamente con el sujeto, sino fundamentalmente con el proceso de la tarea, con la organización y con la relación del sujeto con su entorno de pares y con sus jefes, esa interacción. Es una interacción compleja que nos remite directamente no solamente a las características psicológicas del sujeto, a la organización del trabajo, al trabajo en equipo, a la capacitación, a la expertise, sino, y esto es muy importante, a la relación de los sujetos que trabajan con la representación interna que tienen de la propia tarea. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi relación con la tarea? Mi relación con la tarea es solamente de una necesidad económica, que por supuesto está como condición necesaria, o es una relación que tiene que ver con mi propia identidad como persona, con mi orgullo en relación a lo que hago, con mi autoeficacia, con mi autovaloración como persona y también básicamente con la relación que yo tengo con ese entorno de liderazgo. Es decir, acá es fundamental la actitud de los líderes. Cuando hablamos de líderes hablamos de las personas que tienen una responsabilidad de rol de conducción, el capataz, el CEO, el jefe en general y demás, el instructor, cómo se relaciona esa persona con las personas que tiene que instruir, conducir, dar directivas y demás. ¿Cuál es la interacción? Esa es muy importante. Tengo en cuenta que ese personaje de rol es fundamentalmente una persona, o me vinculo solamente con el personaje, o detrás del personaje observo que la relación de ese personaje es absolutamente inseparable de la persona que lo sostiene y del estilo de personalidad que esa persona tiene. Bien, con esto vamos a terminar, damos por finalizado el capítulo 15 y nos queda para un próximo encuentro, en aproximadamente 2 semanas, el último capítulo del libro Ser en el Hacer, que es el capítulo 16, que lleva por título La organización eutópica, sustrato de la empresa convergente. Hemos venido hablando aquí de la empresa convergente y también hemos mencionado en algún momento el concepto eutópico, la utopía, que a veces, si uno no tiene claro qué es la utopía, que conlleva, que tiene implícito ese concepto, cuál es la etimología de ese concepto, puede a veces sonar como utopía. Justamente la utopía es la negación de lo utópico. Es algunas características deseadas por lo utópico, pero que son bajadas a la realidad y que son posibles llevarlas a cabo justamente en una empresa convergente que llamamos empresa eutópica. Ya lo vamos a ver en el capítulo último, el capítulo 16. Muy bien, como siempre les agradezco su paciencia siguiendo estos textos y les recuerdo que cualquier pregunta, sugerencia, pueden hacerlo al correo electrónico textosconvergentes@gmail.com. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.